Tú no puedes aquí improvisar. Esto no es un trabajo empírico, como lo ve mucha gente. Es un trabajo donde tú tienes que formarte, donde tú tienes que conocer todos los pasos que tienes que dar para que llegues a feliz término en una transacción, sin menoscabar el patrimonio de la persona que confía en ti, así como confía el que va a comprar. El 99.9999% de los asesores inmobiliarios, tú lo llamas como cliente, ustedes lo llaman como cliente, para venir a ver este espacio. Y el asesor llega ese día con la cámara. Paz. ¿Dónde está la carpeta de los papeles? Entonces escanea todos los papeles, se arranca y los monta en un portal. Eso hacía yo. Pero ya yo no me siento parte de ese 99.9999%. Yo soy muy organizada. Sin embargo, el ser emprendedor al principio es meterle a todo. Tu marca personal tienes que trabajarla todos los días para que puedas tener éxito en lo que tú emprendas. Y en el caso del mundo inmobiliario, aquí hay un contingente de personas que no tiene las horas de vuelo que tenemos nosotras, pero tienen eso que nosotras estamos persiguiendo, y es la facilidad, las habilidades de manejar la tecnología. Para mí no existe una persona aquí escribiéndome y que yo responda 2 horas después. Este podcast es patrocinado por Todos nacemos, pero no todos crecemos. Depende de nuestra visión y enfoque. Enfocados Podcast. Familia, bienvenidos una vez más a un episodio en Enfocados Podcast. En esta oportunidad, como siempre, tenemos invitadas especiales. Y esta oportunidad por primera vez en más de uno. Estamos muy emocionados porque vamos a tocar un tema bastante interesante, donde podemos llegar incluso a rozar la línea de la polémica, pero creo que con fundamento y con mucho respeto, entendiendo que estas son conversaciones amenas donde buscamos simplemente extender esa mano amiga, porque tú que estás emprendiendo a veces te sientes solo, sola, no sabes con quién compartir todas tus ideas, tu visión, no sabes si es común aquellos errores que tú sientes que estás cometiendo, o tienes alguna idea y no sabes si te va a funcionar y quieres conocer la experiencia de otros emprendedores, a ver si tienen algo en común. Este es tu espacio. Enfocados Podcast se creó precisamente para crear una pantallita para que todos seamos una comunidad. Y bueno, como no podía ser de otra forma, trajimos a 3 grandes mujeres. Ellas son Isidora, Wanda y Claudia. Ellas son realtors, se han dedicado mucho tiempo en todo lo que viene siendo bienes raíces. Así que nada, bienvenidas, chicas. Para nosotros es un placer poderlas tener acá. Gracias. El placer es nuestro, claro que sí. Estamos emocionadas también de compartir con ustedes este episodio para su podcast. Buenísimo. Algo que nos gustaría saber, y para, digamos, que ir rompiendo el hielo, ¿no? Vamos a ir trabajando o vamos a ir hablando, mejor dicho, del tema del emprendimiento en ustedes como mujeres, que nos compartan exactamente esos miedos, que es algo normal cuando estamos emprendiendo y cuando estamos iniciando un negocio, ¿no? Coméntanos un poco cómo ha sido para ustedes esa experiencia. Esos primeros pasos. En el área inmobiliaria, mi primer emprendimiento fue con una franquicia, con una marca reconocida en el país. Y la verdad no tuve ninguna sensación particular, porque la franquicia per se significa sociedad, equipo de trabajo, un grupo de vendedores. Pero esa franquicia nació y murió, pues. Tuve un contrato determinado y lo viví muy chévere, muchísimas cosas aprendí. Pero luego de eso decidí lanzarme sola, entre comillas, con mi esposo, que es mi socio. Y la verdad es que ahí sentí la ausencia de mi equipo. Yo llegué a tener 25 asesores, más administradora, más señora que nos ayudaba en la oficina, más mi socio, más mi asistente. O sea, éramos 30 y pico de personas. Y cuando decidí lanzarme sola con él, me pegó. Me pegó muchísimo. Me sentía sola, me sentía aislada. Y yo decía, ajá, ¿y cómo resolver un problema? ¿A quién le pregunto? ¿Cómo solventar una situación? ¿Dónde me empapo? ¿A quién acudo?
tengo amigas en el área, pero no era lo mismo. Me hacía falta el equipo, me hacía falta reunirme con ellos, porque aunque yo era la directora y hacía el rol de directora y gerente en muchas oportunidades, del equipo se aprende muchísimo. Claro. Del equipo se aprende Está muchísimo. súper interesante que hagas, de pronto no la comparación, pero sí la acotación cuando ingresas a esta franquicia, porque no hemos tocado mucho el tema, pero me fascina que está el emprendimiento y está el emprendimiento, emprender dentro de una institución o una empresa ya existente. Entonces, qué genial que tú lo veas con ese enfoque de que comenzaste a trabajar para una marca, pero sin embargo, eso no te corta las alas de emprender, porque además que estás agarrando experiencia, estructura, te permite una escala. Entonces, fíjate que llegaste a un puesto de pronto administrativo, gerencial, y eso te ayudó a trasladar tu experiencia dentro de un grupo de trabajo a algo ya más individual. Eso está increíble. Y algo bien chévere también es que recalcas lo del tema de tu equipo de trabajo y fíjate que todos los negocios, todos los emprendimientos que se mantienen en el tiempo es precisamente por eso, ¿no? Porque consolidan un equipo de trabajo, porque el capital humano de por sí es lo indispensable, ¿no? En todo tipo de negocio. Entonces fíjate lo importante que es eso. Ahora coméntanos cómo trabajaste eso en el tiempo, cómo lo fuiste, digamos que transformando, cómo lo has manejado hasta ahora. Cuéntanos un poco esa experiencia. Y bueno, me he visto en la necesidad de buscarlos, de Ok. buscarlos de nuevo y de tener algún tipo de agrupación, así sea para encuentros sociales. Eso ha nacido de manera espontánea durante los últimos tiempos, porque la verdad es que los extraño, le extraño a mi equipo, Ok. y extraño esos momentos juntos, compartimos mucho, fue un equipo muy sabroso. La oficina, de verdad que yo la puedo etiquetar como sabrosa, era divertida, era muy jovial. Y entonces, bueno, yo por circunstancias de la vida dije, quiero arrancar sola, no quiero saber de nadie, estaba saliendo de unos temas personales y arranco sola, como les comento, pero pasado un año aproximadamente, yo dije, wow, que sola me siento, trabajaba desde casa Claro. y sentía que llegó un momento en que si no tenía ninguna reunión, me quedaba en pijama en mi casa trabajando. Entonces, esa cuestión de levantarte, arreglarte, salir, agarrar calle, patear calle, empezó como a dormirse. Claro. Claro. Y después como al año yo dije, wow, yo necesito otra vez como mi gente, ¿qué hacer, no? Y los he estado llamando, nos hemos estado viendo para compartir, ahora con las muchachas que tenemos muchas ideas sabrosísimas juntas, buscando un poco eso, porque sigo en estos momentos sola con mi esposo y aunque la dinámica del trabajo y tienes mucha calle y estás todo el tiempo corriendo, a veces no tienes ni tiempo de sentirte solo, pero sí, hay momentos que tú dices, cónchale, ¿qué hago? Vamos a llamar a las muchachas para... Fíjate, Pero también total. rescato mucho el área que no tampoco lo hemos tocado, es un tema sumamente interesante, que es el emprendedor que trabaja desde casa. Claro. O sea, cómo controlar o manejar o el uso correcto del tiempo, ¿no? Cuándo es casa, cuándo es trabajo, cuándo me acuesto, cuándo estoy en break, ¿sabes? No, no sabes, Cuando esa diferencia, distinción claro. es bastante fuerte. En el caso tuyo, Wanda, cuéntanos un poquito sobre, sé que también obviamente tus años de experiencia dentro del mercado, dentro del nicho, te ha permitido también estar dentro de diferentes alianzas, colaboraciones, empresas, incluso institutos. Pero cuando tú decides ya enfocarte en tu marca personal, de pronto existe ese síndrome del impostor. ¿Has sentido alguna vez que tu experiencia no ha sido como lo suficiente o si siempre has tenido como esa seguridad que te caracteriza al momento de dar tus pasos y tus decisiones? Fíjate, Roy, yo creo que todos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas por ese síndrome del impostor, de no creernos lo suficientemente preparados para arrancar un emprendimiento, para asumir una postura ante la vida, una gran responsabilidad. Les cuento un poquito una anécdota también en sintonía más o menos con lo que hablaba Claudia. Yo en el año 2019 tuve una idea que la quise llevar a cabo con mi hermana y otro socio y era un portal inmobiliario, que dentro del portal hubiese también la posibilidad de generar contenido maravilloso para quienes visitaran el portal y estaba dirigido a nuestra área, a nuestro gremio. Justamente cuando arrancamos, que fue
muy bueno porque había mucha expectativa y había un poco en el mercado ese hueco, no habían portales con esas características que habíamos diseñado. Llegó la pandemia. Cerramos la oficina, una oficina muy linda que teníamos, y dijimos, bueno, ¿cómo seguimos con esto? Que era una idea fabulosa que venía agarrando fuerza y de pronto todos nos quedamos en casita y no teníamos entonces la libertad de acción. Eso trajo como consecuencia que tú te reinventases desde tu casa. Yo hoy por hoy trabajo desde mi casa, tengo un espacio establecido para trabajar allí, lo mismo que hago, la parte docente, la parte del corretaje inmobiliario y todo lo que conlleve a mi gremio o mi área, lo hago desde mi casa. No es fácil compaginarlo, Raúl, no es fácil porque si tú no te quitas el chip de que tú no estás en tu casa, sino que tú estás en un horario de trabajo, usted se quita la pijama, usted se arregla, se levantó y se vio en ese espejo, usted se pone bonita porque usted tiene una responsabilidad con los clientes que manejas a través de esta herramienta maravillosa, que es la que nos permite estar en contacto con el exterior. Entonces hay que organizarse, hay que buscar estrategias y el síndrome del impostor está más cuando tú estás solo. Cuando tú sientes que no tienes ese apoyo, ese paraguas de la empresa, ese respaldo, esa compañía, esa persona que a lo mejor tiene una idea mejor que la tuya o amaneciste esa mañana espichadita y ese compañero te levantó el ánimo. Eso no lo tenemos los que trabajamos Ujú. solos. Sin embargo, hay que reinventarse desde el punto de vista de las ganas, el deseo de salir adelante. Estamos en un mundo demasiado competitivo, muchachos, demasiado. Nosotras somos mujeres grandes, ella es más joven que nosotras dos, ella es un poquito más joven que yo. Por favor, Lo tengo que decir, lo tengo, por favor, esa acotación es pero importante. yo me veo mejor que ella. Mira. Vamos a meterle un poquito de picardía a esto. Cuando nosotras salimos al mercado todos los días, nos damos cuenta que hay una avalancha de gente trabajando en este rubro, que es el gremio inmobiliario. Entonces, nosotras no podemos quedarnos en la zona de confort, sino todo lo contrario. Tenemos que montarnos, como digo yo en mis formaciones, en el tren de Cardenales. Móntese, agarre su parada, se montó y empiece a investigar, a documentarse, a entender que el mundo no es lo que era cuando nosotros arrancamos en esta actividad y que nos tenemos que de alguna manera organizar y tener la mente abierta para procesar estos cambios tan bruscos a nivel de la tecnología. Esto que estamos haciendo hoy nunca se hacía en nuestra época. No. Y hoy por hoy es una herramienta que nos permite tener esa comunicación directa con otras personas a través de la web y que dejamos un mensaje, la pasamos chévere y nos conocen. Entonces, todo esto ha generado un cambio y el emprendimiento tiene que ver con eso, con que te adaptes, con que tú vayas de alguna manera destacándote. Tu marca personal tienes que trabajarla todos los días para que puedas tener éxito en lo que tú emprendas. Y en el caso del mundo inmobiliario, aquí hay un contingente de personas que no tiene las horas de vuelos que tenemos nosotras, pero tienen eso que nosotras estamos persiguiendo y es la facilidad, las habilidades de manejar la tecnología y de procesarla con mayor facilidad que lo que podemos hacerlo nosotras. La innovación, la innovación. Dato curioso Vale. de Wanda es que ella pone en práctica una metodología en neuromarketing. Entonces más adelante le podemos preguntar sobre eso. No sé, se nota. Se siente. Se siente. Isidora, en tu caso que tienes hijos, cuéntame ese paso, o sea, cuando decides, mira, sí, tengo que salir a la calle, a patear, a mostrar, a vender, a relacionarme, a crear, y ese sentimiento que de pronto es de soltar un poco. Bueno, creo que todas las madres también venezolanas es su día a día. Otras optan por el trabajo más difícil que es ser ama de casa, pero en este caso en específico donde evidentemente uno emprende, por lo menos me pasa mucho, me imagino que a ti igual, que el 80% de nuestra vida está dedicada pues básicamente al negocio. No sé si, Sí. para no decir el 100, no sé si de pronto quien nos escuche nos va a decir, no, pero eso está muy mal, un emprendedor exitoso, un emprendedor debería tener un equilibrio. Lo sabemos, pero eso se llama una libertad financiera que aún no hemos llegado allí y para eso son estos pequeños espacios o trampolines que estamos usando para lograr
algún día ese objetivo. Y entender también que los negocios llegan a un punto que para poder volverse exitoso tiene que volverse un estilo de vida, ¿no? Exacto. Para que tú lo puedas adaptar a tu día a día, en el caso de ustedes que son madres, en este caso, pues bueno, entender que eso va a ser parte de su día a día y nosotros, pues bueno, organizar también, porque evidentemente hay actividades en lo personal, si tienes relaciones con amigos, ¿sabes? Porque también yo siento que hay mucha tentación en este plano, ¿no? Cuando, por ejemplo, te invitan que si a salir, ¿sabes? A rumbear, a todo este tema, entonces llega un punto donde te toca tomar decisiones Claro. para que evidentemente puedas entender que tú estás pagando un precio. ¿Ok? Tal vez es el precio de no invertir ese tiempo en tanta rumba, tanta joda, tantas cosas, para apostar a algo que obviamente te estás visualizando. Sí, Ney, lo que hemos hablado en episodios anteriores, a veces la rutina es parte del proceso y la rutina es rutina cuando tú la haces rutina, valga la redundancia, porque es como tú afrontas la situación. Si vamos al trabajo todos los días, ya se vuelve automáticamente una rutina, pero es la actitud de cómo tú vas al trabajo, es lo que va a hacer la diferencia. Y como dijo alguna vez un sabio, en el momento de que cuando nosotros hablamos de pagar el precio, no es pagarlo, es vivir ese precio, ¿vale? Es disfrutar lo que estamos haciendo, con las palabras de Saúl. eh, y es verdad, o sea, realmente nosotros aquí estamos emprendiendo por diferentes razones. Obviamente, sí, la necesidad o el dinero forma parte de la ecuación, pero no tiene que ser lo único relevante o el único motor que te mueve. Realmente uno emprende por pasión, por deseo, por independencia, por sueño. O sea, hay muchos colores en ese arco iris que hacen que el emprendedor se levante todos los días a las 5 de la mañana, o en mi caso, a las 8, pero es discutible. Sí, yo creo que cuando conectas también con un propósito y tienes una razón para hacer lo que haces, pues todo se vuelve mucho más interesante, ¿no? Ya no es tan complejo el hecho de que tú puedas organizar tus horas para descansar, organizar tus horas para levantarte temprano, para hacer todas las actividades que tienes en el día y sobre todo para seguir aprendiendo y capacitando. Por supuesto. Entonces, Isidora, la pregunta ya conceptualizado un poco, ¿cómo fue ese paso o ese momento de que usted decir, mira, ya es momento de yo también abrir un poco mis alas, salir a la calle y tratar de volar sola, pero sin obviamente descuidar el nido, pues? Así mismo fue, tal cual. Yo vengo, al contrario de Claudia y Wanda, yo vengo a estar solita trabajando en mi, vamos a decir, en mi carrera como arquitecto, hacía todo yo solita, o sea, mis remodelaciones y todo, y yo necesité en algún momento, por un tema de atención a uno de mis chamos, al que ahorita es el mayor, en ese momento era un bebé, yo decía, necesito algo que no me, o sea, que no me consuma tanto tiempo. Yo hacía remodelaciones en los centros comerciales, se hacían remodelaciones de noche. O sea, yo tenía que estar a las 8 de la noche, desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Y yo veía a mi chamí de 3:30 de la tarde hasta las 7 de la noche. Esa era la hora en la que yo lo veía. Y de resto salía. Yo decía, no, yo necesito algo que me dé un tiempo de calidad con mi chamo, ¿no? En ese momento, uno. Y conozco el mundo inmobiliario y me enamoro. Y yo entro como asesor inmobiliario en una franquicia. Entro como asesor. Y luego, estando allí en la franquicia, me doy cuenta que hay cosas que me gustaban, obviamente, y que cómo la manejaban en esa franquicia, y cosas que no me gustaban mucho. Y yo decidí, yo dije, no, o sea, yo creo que lo mío es formar equipo. O sea, yo esto de ir yo sola como asesor inmobiliario, viendo tanto potencial en tantas personas, yo decía, bueno, mi emprendimiento, o sea, o sea, tomar el riesgo lo tengo que hacer con equipo. O sea, eso de ir sola, las valientes. O sea, yo sentía que, yo decía, no, yo necesito un equipo y yo sé además, o sea, siento que sabía cómo podía mejorar lo que ya yo había vivido dentro de esa franquicia como asesor inmobiliario. Bueno, y así fue. Yo decido dar el paso de montar mi propia franquicia, que hoy es una marca, ya no estoy en esa franquicia, estoy en mi marca, pero tengo un equipo. Yo he pasado por 45 personas, 25, 33 y voy descubriendo ciertas cosas y cierta dinámica en el equipo que me permite avanzar o simplemente tomar decisiones en decir, mira, no, con un equipo de 15 nos sentimos que podemos seguir porque al final el equipo en el área inmobiliaria, todos somos emprendedores dentro de ese equipo. O sea, no soy yo con mi equipo de 17 personas o de 15, somos 17 personas emprendiendo. Y allí, o sea, por eso es que digo que, bueno, es como lo contrario, ¿no? Yo o sea, sentí la necesidad de
teniendo este equipo, salir con mi marca personal, porque yo siempre he estado bajo una marca que no es mi nombre, sino es el nombre de mi empresa, el nombre de mi oficina. Y qué difícil ha sido concatenar el tema de ser mamá, porque este emprendimiento, teniendo en el lomo al principio 40 personas, después 36, después 30, después dijimos, no, vámonos con 15 mejor. Se van y vienen, ¿no? Porque es un mundo que también se roca mucha gente. Y montarme en un saco donde yo nunca había sido gerente, nunca. O sea, yo empecé a gerenciar mi oficina, de una manera bien empírica y montarme en una cantidad de personas y además con mi chamo, que después entonces vino el segundo, entonces bueno, y después el tercero, y ahí quedé. Oye, no es tarea fácil porque es tratar de equilibrar. O sea, algunas veces yo me siento, de hecho los chamos me lo dicen, yo voy manejando el carro y voy, por supuesto, conversando con ellos, hablando, preguntándoles, pero también estoy pendiente de quién está llamándome o quién está escribiéndome y tengo siempre como, o sea, el tiempo siéndome no medicado. O sea, yo necesitaría no un día de 24 horas, sino un día, no sé, que dure 72 horas para que me lo pase el tiempo, porque es impresionante. Yo soy muy organizada, sin embargo, el ser emprendedor al principio es meterle a todo. O sea, es decir, yo empecé como gerenciando, reclutando, capacitando, casi limpiando la oficina. Eso sí lo mantuvimos como que como claro en el principio, o sea, porque yo, si me ponen a limpiar la oficina, lo limpio, o sea, yo no tengo problema, pero tratar de equilibrar era la parte difícil, ¿no? Hoy puedo sentir que estoy un poco más relajada. Sin embargo, todos los días este mundo se mueve tan rápido, o sea, el mundo de la tecnología, el mundo inmobiliario se mueve tan rápido que siento que algunas veces, o sea, no me alcanza el tiempo con todo lo que deseo cumplir, con todo lo que deseo hacer. Es así de sencillo. Y los niños al final demandan tiempo. O sea, y no es fácil mantener el trabajar en casa. Yo no podría trabajar en casa. O sea, y lo viví en la pandemia, lo vivimos todos. Y, o sea, para mí fue una experiencia, yo dije, o sea, más Claro, con 3 niños. nunca. Porque eso era, exactamente, eso era, yo era bueno, obviamente, la directora de la oficina, la asesora inmobiliario, pero también era la cantina, la maestra, o sea, había una cantidad de rol, la persona que limpia y que cocina. Entonces, y a mí que no me gusta cocinar, entonces se pueden imaginar los niños comiendo El caos. 8 veces al día, porque cuando estás en casa te da más hambre. Exactamente. Entonces, bueno, o sea, es una tarea difícil, pero no imposible. Y yo sí siento que el emprendimiento tiene que ser de la mano de un equipo. O sea, eso para mí es vital. O sea, no importa si no tienes 50 asesores, 30, 15, pero tener un equipo como o sea, como yo tengo a Wanda y a Claudia, que esos son mi equipo para unas, ¿cómo se llama? Unas ideas fabulosas que tenemos, y ustedes también, al invitarnos aquí, siento que podemos, o sea, empiezo a enterarme de cosas que ustedes hacen y empiezan a maquinar ideas. Es un punto importante, porque bueno, aquí rescato muchas cosas, me parece fascinante todo lo que han dicho las tres, pero aquí en esta conversación rescato dos cosas. Primero, la parte del equipo, en el caso de Claudia, que bueno, me comenta que está solita ahorita con el esposo, pero realmente no, porque conozco de antemano pues las relaciones comerciales que tú tienes con otras empresas, entonces realmente tienes un equipo formado en alianza, sí, pero evidentemente tu marca junto con tu esposo no está sola, ¿no? Siempre está respaldada de un equipo de trabajo externo, pero lo tienes. Y referente a tu conversación, analizo, ¿no? Yo aquí un modo psicólogo, y rescato mucho el tema que estábamos conversando, que muchos nos mueve no solamente la necesidad, sino nos mueve el tema de el propósito, el deseo. Pero en este caso, fíjate que evalúo, ¿no? Te mueve la necesidad, pero no la palabra en sí, en la búsqueda del dinero o que estás dentro de una escasez, sino descubrir las necesidades de... Fíjate que eres arquitecto, tenías tu carrera y bueno, trabajando con centros comerciales, te estaba yendo muy bien, pero debido a la oportunidad de la vida de ser madre, viste una necesidad de que tenías que cambiar. Cambiaste, entraste a una empresa, te gustó,
pero vistes necesidades. Entonces, vistes falencias, vistes problemas, entonces vamos a solucionarlo y creo mi marca resolviendo esa necesidad que dejó la otra empresa. Entonces, fíjate cómo una palabra define tu carrera profesional de una forma bastante interesante. Y sobre todo se siente la pasión que las tres sienten con lo que hacen. Entonces creo que eso es un punto importante porque muchas personas se sienten identificadas. Yo particularmente cuando las estuve escuchando, también me sentí identificado en el proceso. Entonces fíjate que... Es madre. No, 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 vas a ver. no, no. Hoy en día podemos, si quieres, pues, no, tú lo- Eso sí, en este momento ya uno lo sabe ya. Fíjate que ha avanzado tantas cosas. A mí me gustaría que compartiéramos hoy, porque a nosotros nos siguen mucha gente y estoy seguro que nos están viendo no solo personas emprendedoras, no solo madres, no solo personas que a lo mejor están empezando. Sobre todo la audiencia mayor está allí, ¿no? Personas que quieren emprender, pero no saben cómo empezar. Y este tema No de... se atreven también. Bueno, eso también es otro punto. Este tema de ser corredor inmobiliario, yo creo que yo nunca tuve la oportunidad. De hecho, en una oportunidad en Perú, yo viví 4 años en Perú y en una de esas tantos currículos que envié, conecté con Remax Perú y tuve una entrevista pequeña, pero lógicamente me dieron a entender eso, ¿no? Que era, yo todavía no estaba en el mundo del emprendimiento y me dijeron, ya va, esto no es un trabajo, ¿no? Esto es algo que tú tienes que invertir al inicio, tienes que invertir en capacitación. Eso fue lo que me dieron ellos a entender, que yo tenía que capacitarme y todo ese tema. Claro, yo llegué allá con 21 años, sin dinero, lógicamente, y estaba era buscando trabajo como loco, porque como todo migrante llegué en cero, ¿no? A mí me gustaría que nos compartan cuáles son esas herramientas que una persona tiene que tener, ¿ok? Para empezar en el mundo como corredor inmobiliario. ¿Qué es exactamente lo que requiere esa persona? Porque yo sé que esto requiere mucho conocimiento del tema de las ventas, pero no sé si también es el tema de persuadir, también es el tema de poder conectar con las personas. ¿Qué es lo que necesita una persona para entrar en este mundo? Que está en cero, ¿ok? Voy a tomar la palabra, Ok. porque esa pregunta nos las han hecho en otras oportunidades. Y de verdad, lo primero que tiene que tener la persona es dinero en su cuenta de ahorros. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener una curva de aprendizaje para entender el negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario no es fácil, a diferencia de muchas personas que consideran que vender, no, pero esta gente se gana un dineral, se ganan unas comisiones exorbitantes porque venden una casa en la Castellana y se metieron, porque esas son las frases, un dineral. Ya va detrás de una negociación inmobiliaria llevada a cabo por un profesional. Hay horas de aprendizaje, hay ensayo y error, hay el conocimiento de la parte legal, hay tener, como tú bien lo estás preguntando, Saúl, que tener herramientas para que tú te sientes en una mesa de negociación con un posible comprador o con un cliente potencial que te está dando su patrimonio, que es lo más sagrado, su techo, vamos a hablar de una propiedad residencial, te va a dar su casa, que la logró con sacrificio, con esfuerzo, con el sudor de su trabajo y va a confiar en ti, profesional inmobiliario, para que tú me orientes en ese camino. Es como cuando vamos al médico. Yo me quiero ir a ver con un médico que tenga horas de vuelo, que sea una persona experimentada, con conocimiento porque pasó por una universidad y se mantiene actualizado y es una autoridad como un buen médico. Yo no me voy a ir a ver si tengo una dolencia con uno que se acaba de graduar, no por menospreciarlo, porque todos tenemos que tener una curva de aprendizaje, sino con el que cuando me siente frente a él, me sepa escuchar. Dentro de las habilidades, el profesional tiene que saber escuchar activamente. ¿Qué significa eso? Entender el proceso que va a vivir una persona que te va a dar su inmueble para que tú se lo vendas. Porque ahí están inmersas no solamente decisiones muy personales, sino también sacrificio, emociones, historias de vida. Y si tú no tienes esa facilidad de comunicación y de saber entender a esa persona por un proceso que va a vivir contigo, porque tú vas a cabalgar una transacción desde el punto A hasta la Z. Y en ese periplo hay cantidad de cosas que tenemos que atravesar. Desde revisar la parte legal del inmueble para que todo esté en sintonía con lo que nos piden los entes gubernamentales, que estén al día, que procesen el deseo de vender, porque es una decisión familiar, y que se despojen de aquel apego que tienen
con esos metros cuadrados, porque ahí vivieron, ahí tienen una historia de vida y bueno, yo me voy a desprender de este inmueble, pero estoy desprendiéndome de parte de mi vida. Si el profesional inmobiliario no ha transitado por todas estas características que son vitales y sobre todo saber hacer un estudio de mercado para determinar el precio, orientarlo en la parte legal, cuando hay algún inconveniente que no han resuelto anteriormente, si tú no sabes cómo calificar a un posible cliente al que tú le vas a presentar ese inmueble, si no manejas las estrategias justamente de marketing para que tú seas exitoso en la puesta en escena del inmueble y posteriormente lograr el cometido, que es el cierre, y que la negociación sea win to win, donde todos queden satisfechos, entonces te respondo con que el que va a arrancar en esta actividad inmobiliaria tiene que tener ganas y va a pasar un periodo donde se va a tener que mantener solito o solita hasta que logre haber comprendido cómo es este proceso y se monte en la ola de meterse de lleno en este negocio y haciéndolo bien. Yo considero que tienes que primero capacitarte. Tú no puedes aquí improvisar. Esto no es un trabajo empírico, como lo ve mucha gente. Es un trabajo donde tú tienes que formarte, donde tú tienes que conocer todos los pasos que tienes que dar para que llegues a feliz término en una transacción, sin menoscabar el patrimonio de la persona que confía en ti, así como confía el que va a comprar, que ahorró su dinero y dijo, yo voy a llamar a Wanda Salazar porque me parece que ella es buena. Pero si Wanda no tiene experiencia, no está experimentada en todo el proceso, a lo mejor me mete en un lío. Entonces, yo tengo que tener mis reservas para prepararme, para pagar mis cursos, mi formación. Y a la vez y a la par, mantenerme en el proceso mientras yo doy mi primer golpe de suerte de mi negociación en venta o en alquiler y apoyarme siempre, y yo se los digo a mis alumnos, no arranque solito o solita, métase en una franquicia conocida, en una empresa que le dé ese respaldo, que lo ayude a la formación para que usted dé sus primeros pasos. Cuando usted considere que ya tiene las herramientas, sin dejar de formarse, porque esto es como la medicina, no puede dejar de estudiar, no paras nunca. Entonces usted va a elevar vuelo como un dron solito. Pero arrancando, mis niños, esto es duro, Duro. es duro. Aquí me hace una pregunta y de pronto siento que incluso es una pregunta muy inocente dentro de la ignorancia. No sé si está bien formulada, de hecho, pero con todo la advertencia, porque pareció una advertencia, no te metas en esto. Me hace la pregunta de que ¿hay vocación? O sea, siento que sí, obviamente sí, pero se puede formar o se desarrolla dentro de, no antes de mi pregunta, o ya es un tema de decisión, o si hay una vocación, mira, yo quiero ser realto por tal razón, o yo decido ser realto por tal razón. Te lo respondo brevemente para darles también espacio a Claudia y a Isidora. Cuando yo entrevistaba, porque también vengo de la misma franquicia donde nos conocimos, una franquicia que se mantiene en el mercado y donde yo pasé 20 años y pasé por todos los estadios, asesor, gerente, fui consultor inmobiliario y docente, yo me pasé por todas esas etapas. Yo les preguntaba a la gente que estaba nuevecita, 0 kilómetros de paquete, ¿qué te movió a estar aquí? Siempre, esta frase es lapidaria, siempre me ha llamado la atención. Y yo, ¿verdad? Eso yo lo he escuchado en algún lugar. Todos como que lo tienen en el ADN y te lo responden, pero así. Entonces tú dices, ya va, ¿esta gente se puso de acuerdo? No. Hay personas que me han dicho, Wanda, yo no puedo vender ni siquiera estos pequeños, por muy buenos que se vean y muy ricos. No, y la mesa tampoco, pues no hemos probado ni. No, no, ya, Entonces, cuando tú consideras que te estás metiendo en un nicho de negocio que tú no conoces, pero te formas y descubres tus habilidades blandas y vas desarrollando tus habilidades duras, tú dices, yo no sabía que yo era buena para esto. Y hay gente que logró con ese proceso y esa curva de aprendizaje larga muchas veces, tener franquicias y ser hoy exitosísimos. Y descubrieron que tenían una pasión. Nadie sabe que la tiene hasta que tú no la transitas. Es así, Súper. es así, es así. Así me pasó, tal Pensé cual. que era una pregunta mal y mira, fue bueno. No, buenísima, porque mucha gente llega, o sea, la verdad es que ¿cuál es mi experiencia entrevistando? Similar a la de Wanda, ay, porque me llamaba la atención, pero Sí. sí, generalmente son movidos por una necesidad económica, total. Y descubres en esa capacitación, en esa curva de aprendizaje, si te gusta o no te gusta.
Es así de sencillo. Mi contacto era con obreros y con los clientes que iban a remodelar y yo no entendía en qué parte cabía el tema de ventas o la empatía. Claro. Sí, bueno, sí vendía. Uno siempre está vendiendo. La verdad es que sí. Pero me doy cuenta es cuando entro en el mundo inmobiliario, no antes. O sea, en el mundo inmobiliario sí te puedes enamorar de esto. Yo me enamoré. O sea, yo diría que desde mi segundo año en el mundo inmobiliario, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Así de sencillo. Porque sí puedes despertar pasión, sí lo Sí. puedes hacer. Pero si vas a Pero el momento de decisión para entrar puede nacer por vocación o ya siente que es un tema más de decisión. Es un tema económico, Roy. Sí, De nada, fundamentalmente. Yo creo que también es de libertad, porque tú lo que estás persiguiendo al inicio es la libertad. Y También. creo que también la idea de que tú puedas ya crear un propio sistema donde tú lo manejas con tus tiempos y todo el tema. O sea, yo creo que fue la oportunidad que tuviste aquí y la oportunidad que ven mucho, porque enfocarte tal vez a un trabajo tradicional y tener la oportunidad aquí de poder captar, poder vender, ganar comisión, entonces sabes que es por tu esfuerzo. O sea, no tienes como un tope, ¿sí me explico? O sea, tú puedes tener una visión y puedes tener ambición también, que es lo que no tenemos en un empleo convencional, porque en un empleo Ya lo veremos ahora como real. no, no. A mí Está hablando con una pasión. yo compañero. los escucho y me siento bien identificado, pero es por el tema de las ventas. A mí me apasiona Claro. mucho el tema de las ventas y cuando escucho un corredor inmobiliario hablando así, y es efectivamente por eso, ¿no? Porque tienes un universo y ustedes tienen trabajo de aquí en la Conchichena, porque a donde ustedes lleguen, si ya ustedes saben hacer el trabajo, ya ustedes saben cómo moverse, no importa el país donde ustedes estén. A donde lleguen van a poder saber cómo es el tema de la captación y todo el tema. Y con la experiencia que están hablando, definitivamente captar propiedades no debe ser. Claro. Y un inciso, tienes que aprender la parte legal en Eh, cada lugar donde vayas porque Que es parte de la capacitación que hablaba. Fíjate que es una pregunta muy interesante que nace, y esto también no solamente en el globo en la parte de bienes raíces, sino en el emprendimiento en general, ¿no? Que hoy en día el emprendedor tiene que enfrentar diferentes retos entre si tengo que saber marketing, si tengo que saber grabar, que si tengo que saber oratoria, que si tengo que saber vender, si tengo que ser buen recepcionista. O sea, abarcamos tantas cosas, al igual como lo están explicando, que tienen que aprender no solamente de ventas, sino incluso de abogacía, como otras cosas más. Mi pregunta es, en este campo, o qué opinamos, mejor dicho, y esto también lo hago a la mesa, también te lo pregunto a ti, sobre eso, saber delegar, o el emprendedor, o en este caso el realtor, tiene que aprender de todo un poquito, o somos fieles creadores del dicho que mucho abarca, poco aprieta, o cómo vemos esa situación. Fíjate, la pregunta que hizo Saúl al inicio, cuando Wanda participó ahorita, era em, qué los motivaba a ingresar al mundo. En el caso de Wanda, la mayoría de las personas que conversaron con ella les decían que siempre les había llamado la atención. En mi caso, la mayoría de las personas, mi equipo de asesores me decía manejar mi propio tiempo. Y entonces yo dije, bueno, cuando me toque la oportunidad de participar, yo voy a decir que una de las cosas que necesitas cuando hablaba de la formación, y mi punto es para complementarlo de Wanda, administración del tiempo. Es impresionante, pero acá tú tienes que ser hombre orquesta. O sea, hay que saber de todo un poco. Y administrar el tiempo en esta actividad a mí me parece que es fundamental. Porque además lo estás haciendo desde tu casa, desde tu trinchera, y no mides los tiempos. Y tienes que hacer tantas cosas. Tienes que saber legal, marketing, ventas, persuasión. Y como decía Wanda, la importancia de nuestra actividad. O sea, un cliente está dejando en mis manos una responsabilidad tan grande, tan grande. La inversión más grande que puede tener en su vida. Y cuidado, y si no la única. Y para eso yo tengo que estar formada. El asesor inmobiliario, como les comentaba, tiene muchas fases. Y la administración del tiempo a mí me parece que es fundamental. La formación y la administración del tiempo. Tú no sabes cuándo terminas. Y al cliente hay que darle respuesta. Ese cliente se tiene que sentir atendido 24 horas. Sí.
O sea, porque además en el mercado inmobiliario venezolano, en el escenario que estamos actualmente, que hay una sobreoferta, los negocios, así como llegan, se te van. Entonces, la respuesta rápida, la respuesta asertiva, la formación para que tú puedas atender todo eso, los aspectos legales del negocio inmobiliario son tan fundamentales. Te puedes meter tú en un liazo, meter a tu cliente, meter a tu gerente, meter a tu director, si tú no sabes lo que estás haciendo. Entonces, la formación y la administración del tiempo, todo lo que tienes que hacer, tú tienes que prospectar, tú tienes que dar respuesta. Hoy día entraron a nuestro mundo porque ¿qué hacíamos antes? Antes nuestra formación era estimación de precio, la parte legal, ventas, cierre, registro. Cinco tópicos. Hoy día no. Ahora tienes que meterle al marketing, ahora tienes que meterle al mundo digital, ahora tienes que tener una cuenta en TikTok, entonces tienes que tener la cuenta en Instagram, entonces los anuncios publicitarios, entonces tienes que saber de oratoria, tienes que manejar las cámaras, tienes que estar... Y hoy día hay una cantidad de inmobiliarias que están emergiendo. Emergiendo se dice. Emergiendo está bien decidido. Está decidido. Que están emergiendo impresionante. Antes eran 2, 3 marcas grandes, importantes y algunas inmobiliarias. Hoy día no, o sea, yo creo que tú te levantas y hay cientos de nuevos conceptos. Nuevos conceptos que no todos se están formando como debe ser. Le dan muchísima importancia a todo este aspecto marketing digital y se están olvidando de las raíces del negocio inmobiliario. Y bueno, cualquier cantidad de problemas. Yo llegué a manejar dentro de una de estas franquicias estadísticas que se caen para atrás de la cantidad de problemas que hay en esta actividad por manejarlas de manera superficial. Entonces, para responder la pregunta original de qué consideras tú que te hace falta para entrar a este mundo, toda la formación que mencionó Wanda, administración del tiempo. Y yo creo que la pasión se agarra sobre la marcha. Sí. Es mentira que tú llegas a pasar. No, Te vas agarrando el gustito. Sí, claro, pero que te vas vas a tener agarrando el resultados y vas viendo tu crecimiento también, ¿no? Fíjate que es interesante el tema de la situación del tiempo y sobre todo en este caso las mujeres. Realmente no estoy diciendo que los hombres no tengamos que arreglar, Pensé que nosotros no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Sí. pero nuestro proceso práctico a nivel imagen, aunque es muy importante también para los caballeros, y como dijo el señor Ricardo, como te visten te tratas, Eso es correcto. y como comunicas vende, ¿no? Era la frase. Algo así. Entonces, Ya la voy a poner por acá. sí. Pero fíjate que de pronto no hay que negarlo, las mujeres llevan un proceso diferente a nivel de imagen que los hombres. Obvio. Entonces, ¿cómo es increíble esa administración de tiempo de hacer todo lo de la familia, a hacer todo lo del trabajo y aún así verse bien? Entonces, creo que es increíble Porque- ese tema de gerencia, ¿no? Pero también voy a recalcar algo. Las mujeres también tienen un beneficio de que llegan y venden más que nosotros. Las mujeres O- facturan, acuérdense. Sí, porque claro, a nosotros... Pero eso es un mito o una realidad, porque es debatible. Bueno, lo podemos debatir. En este mundo la mayoría son mujeres. En el gremio inmobiliario. Sí. Pero es que yo siento que es así, porque cuando te atiende una mujer, tú te sientes como, o sea, lo digo porque yo también he alquilado y todo el tema, y he pasado por corredores, varones, ¿no? Hombres y mujeres, y con las mujeres te sientes como que, ¿sabes? Más en confianza. Les digo Sí. por qué y me voy a meter un poquito en la parte de neuromarketing, que lo mencionaste, Roy. Las mujeres, desde los tiempos de las cavernas, aprendimos a comunicarnos más rápidamente que los caballeros. Mientras que el hombre salía con un grupo de hombres a cazar y a pescar, la mujer se quedaba cuidando su caverna con el resto de las mujeres de la tribu y con los niños. No había el habla en aquel momento, la comunicación era no verbal. La mujer aprendió a descifrar cuando el hijo se sentía mal, lloraba por hambre, lloraba por algún dolor, y el hombre, mientras tanto, estaba cazando con el resto de los hombres en silencio. Desarrolló la habilidad de la vista porque tenía que meterle foco a
dónde está la presa para poder llevar ese alimento a la casa y se mantenían en silencio. Yo no puedo estar echando cuentos, mira, ¿qué te parece a ti? ¿Qué tal y cual? Calladitos nos vemos mejor y vamos a cazar. Ahí Entonces, tiene lógica, desarrollamos la fuerza y pues la lógica. es Está correcto. La mujer, La intuición. Interesante. fíjense que las mujeres hablamos, esto es un datazo, señores, anoten ahí. Las mujeres hablamos, según, hay diferentes cifras que he visto yo en la literatura, pero las mujeres hablamos entre 15.000 y 30.000 palabras diarias. El caballero, los hombres, entre 4 y 7.000. 5 unidades. Ok, mi amor. Hagan la prueba. Está bien, mi amor. Ya En voy. la mañana, Ok, mi al amor. mediodía puede estar en la noche. Hagan esta prueba. A los casados, recojan a su esposa en el trabajo. Y la esposa le va a decir, ¿cómo te fue, mi amor? Normal. Y a ti, bueno, mi hermano, si lo agarró cola, la mamá va a estar ahí 2 horas echándole cuento y el tipo, ¿en qué momento se apagará ella? Porque le sobraron palabras del día que no terminó de usar y las reservó para hablar con el esposo. Pero hay una distinción entre el hombre y la mujer en este mundo inmobiliario. La mujer genera más empatía, es más comunicativa, la mujer es más de escuchar al otro, el hombre es más literal. El proceso de compra de un hombre es una mera transacción. El hombre va a ver un inmueble y él te va a preguntar específicamente lo que quiere resolver para no escuchar a la mujer. Esa es una. Tema seguridad. Aquí cambiaron el tema de electricidad, la plomería, en fin, te va a preguntar cosas específicas. ¿Cuántos puestos de estacionamiento? El tanque de agua. El tanque de agua. O sea, él quiere resolución. Mientras que la mujer ve en el hogar la formación de sus hijos, el cuidado, el techo, ambos ven la seguridad. Entonces hay una diferencia. Por eso que en el mundo inmobiliario nos va bien a ambos, ambos géneros. Ojo, no es que seamos mejores, nada que ver, somos complementarios. Pero la mujer se ha diferenciado porque es más comunicativa. Que llegó un punto que tenía miedo de estar en una guerra de los sexos porque No, no. Pero yo siento que cuando hablamos de ventas, las mujeres. Sí, no, sin duda alguna. De hecho, un estudio que ya está en los resultados, call center, Realto, o sea, siempre predomina pues el sexo femenino, precisamente por eso también el tema comunicativo, la voz, lo dulce de la voz, la paciencia de la voz. El hombre suele ser un poquito más directo, más agresivo. De hecho, tuve una reunión hace poquito y la persona que me recomendó me dijo, no, increíble, fascinante, pero atacaste porque yo soy de sentarme, ¿lo quieres? No, no voy. Entonces, cuando en el momento de que me voy es cuando me atajan, no, sí, sí queremos, ¿sabes? Entonces, sí suele grano. ser un poquito más brusco. En cambio, la mujer siempre es más analítica, piensa en las consecuencias, piensa más allá que uno, no busca la manera de que esto se haga de forma inmediata. Entonces, sí pasa muchísimo. La mujer hace un preámbulo para que haya una conexión, porque no podemos llegar a una negociación o a mostrar un inmueble o a captar un inmueble directo al grano. Epa, hay que generar, romper el hielo, caernos bien, generar las expectativas que tenemos de lado y lado, porque a lo mejor tuvimos una llamada telefónica donde yo escuché la voz de quien me está hablando y la otra persona se hizo también una idea, y cuando llegamos a ese punto donde nos vamos a encontrar, hay expectativas de lado y lado. Entonces, el profesional inmobiliario, dentro de sus habilidades, tiene que desarrollar la buena comunicación, romper el hielo, tener buena oratoria, saber de programación neurolingüística, para generar ahí un escenario propicio para que tú logres conectar con el cliente, y la mujer lo tiene de naturaleza, en gran medida. Esa es una muy buena herramienta de venta. Me gustaría también abrir la pregunta también para ustedes. Tips, por lo menos una cada una, de una buena negociación para un cierre efectivo. ¿Qué recomiendas tú que debe tener ese vendedor como uso de la herramienta para lograr esa venta? Pero para mí la empatía es fundamental. Saber escuchar. Cuando tú sabes escuchar, o sea, no es oír, ¿no? Es escuchar. O sea, cuando tú sabes escuchar y de verdad prestas atención, o sea, tienes todos tus sentidos puestos en el otro, en lo que te está comentando, en lo que te está diciendo, incluso su lenguaje verbal y el no verbal también, que habla mucho, ¿ok? Tienes que tener la habilidad de entender qué está pasando y poder empatizar, o sea, poder entender y poder
generarle o plantearle soluciones en función de esa necesidad. Sí, O sea, eso para mí es vital. O sea, el tema de la empatía, o sea, fundamental. sí, eso es algo muy clave porque muchas veces uno de los errores muy comunes de los vendedores es decirte, mira, te traigo esto y no escuches si realmente esa persona necesita lo que tú le estás ofreciendo. En cambio, si tú escuchas, aunque le quieras ofrecer el mismo producto, sabes dónde vas a introducir el producto. Pero si atacamos simplemente, tú haces mucho de eso, Saúl. No, incluso, bueno, ya lo hemos hablado también en otros episodios donde si efectivamente tu producto o servicio no resuelve un problema, no se lo ofrezcas, ¿sí me explico? Porque claro, no tiene sentido tampoco vender por vender, que luego te va a traer una mala experiencia. Y Entonces, sí y hay una percepción que uno escucha de clientes que han tenido, que le han prestado servicios inmobiliarios, en donde pareciera, o sea, el cliente te dice, no, eso lo que estaba interesado era en cobrar su comisión y ya. Y Exactamente. eso es o sea, o sea, cuando yo lo escucho, yo me siento, o sea, me quiero así como esconder porque, o sea, me da pena ajena. Claro. Porque además ese es el gremio en donde yo me muevo, ¿no? Sí, no, Y no me gusta que generalicen, porque así no somos. y rebajas el producto o el servicio. Es como vender esta agenda. Un vendedor ambulante me puede costar que $5, pero una librería pues me puede costar 8, un aeropuerto me puede costar 20, y es el mismo producto. Pues simplemente por querer vender y no preparar, como dice Juan, el escenario correcto para efectuar la venta, tu producto puede valer menos o puede valer más, siendo el mismo. Entonces todo va a depender del terreno que tú vas a estar armando. Para ti, Claudio, ¿cuál sería ese tip de cierre de venta? Más de la venta, el cierre. Cuando tú estás ya, preparaste el terreno, ya viste el producto, ya hiciste todo el performance. Ahora, ¿qué hago yo para cerrar esta venta? Para que el cliente me confirme hoy mismo. Para mí es la respuesta rápida. Ante cualquier situación, ante cualquier duda, consulta, es respuesta. O sea, eso es algo que yo siento que debemos hacer. Y yo creo que en mis éxitos ha sido respuesta rápida. O sea, y por eso hablo lo de la administración del tiempo, que yo no lo sé hacer. No lo sé hacer porque yo no paro de trabajar. Entonces, yo estoy con este aparato todo el día. Para mí no existe una persona aquí escribiéndome y que yo responda 2 horas después. O sea, para mí la escucha y la respuesta rápida. Yo aprendí a escuchar sobre la marcha. Yo era como tú. Este es el apartamento, este es el baño. No te gustó, pero vámonos porque tengo otras cosas que hacer. No, yo dije un ejemplo, yo soy muy femenino en esa parte. no, sí, Yo sí soy muy femenino. Y fue en el camino, y agradezco muchísimo, y me permito mencionarlo a una persona de verdad que tiene muchísima experiencia en temas de comunicación, el profesor Juan Carlos Jiménez. Él me dio a mí un taller para aprender a escuchar en pandemia. Eso fue en pandemia, o sea, dentro de toda mi historia inmobiliaria, que es de muchísimos años, yo era bueno, agua transparente, el vaso vidrio, no lo quiero, bueno, no con el otro, sal de aquí, no me interesa, y vamos con el otro. Y yo salí ese día que yo decía, Dios mío, o sea, el asesor inmobiliario, el 99.9999% de los asesores inmobiliarios, tú lo llamas como cliente, ustedes lo llaman como cliente, para venir a ver este espacio. Y el asesor llega ese día con la cámara. Paz. ¿Dónde está la carpeta de los papeles? Entonces escanea todos los papeles, se arranca y lo monta en un portal. Eso hacía yo. Pero ya yo no me siento parte de ese 99.9999%. A mí, Juan Carlos Jiménez me dijo, esa primera visita, y no vas a hacer otra cosa que escuchar a la persona. Entonces yo lo puse en práctica. Y a mí la vida en esta actividad me cambió, pero 180 grados. O sea, yo pasé para el otro lado de la acera. Y yo voy a mi primera reunión a escucharlos a ustedes. ¿Por qué quieren vender este espacio? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu entorno familiar? ¿Cómo es tu No, y entorno creo que eso es profesional? tan importante. Imagínate cerrar una venta, ¿no? Yo agarro una propiedad y mi interés es que me la dé para yo ofrecerla. Y no me contó que al tres muertos, ¿sabes? Es importante saber la historia, pero tienes una casa embrujada.
Interesante. ¿Cómo ustedes filtran o saben cuando es un cliente potencial? Porque yo siento que todo es un embudo, ¿no? Entonces hay como una fase, hay muchas cosas que tú tienes que sacar información antes para saber del cliente. Entonces este cliente va pasando como por unas etapas antes de llegar a la negociación como tal. Sí. ¿Cómo haces esa calificación o esa clasificación y cómo determinas esas etapas? Bueno, nosotros con las capacitaciones que damos y que lo ponemos en práctica y lo hemos aprendido a lo largo de los años, tenemos que perfilar las necesidades de ese futuro comprador. ¿Y qué significa eso? Volvemos a lo mismo. Escuchemos qué quiere. Si yo sé escuchar activamente, ¿qué significa escuchar activamente? Despojarme de mis discusiones o mis conversaciones con mi cerebro mientras estoy hablando con el cliente, que me puede pasar que estoy hablando con Saúl, que es mi cliente, y yo dejé el carro estacionado allá abajo y digo, Dios mío, él me está echando el cuento de su necesidad y yo tengo un soliloquio, que es una conversación interna que muchas veces es en voz alta, pero en este caso la tengo conmigo misma. Y digo, me estarán remolcando el carro allá abajo, Dios mío, y me perdí parte de lo que él me estaba diciendo. Si yo escucho activamente, que es mis 5 sentidos dedicados al cliente, de verdad, verdad, o sea, vamos a escuchar, y voy haciendo una lista de sus deseos, deseos que no solamente son de él, sino de su grupo familiar, porque hasta la mascota tiene cabida en la decisión de comprar un inmueble, porque bueno, la mascota forma parte de la familia. Por poner un ejemplo residencial, es escuchar a ese cliente qué es lo que quiere, saber en qué zona quiere vivir, cuáles son las características que debe tener esa propiedad. ¿Por qué quiero vivir yo, por ejemplo, en Bellocampo? Bueno, porque mi hijo estudia allí, yo trabajo muy cerca, trabajo en una clínica, mi esposo le queda relativamente también bastante cerca. Ya me está dando la pauta de cuál va a ser mi búsqueda para que yo logre con éxito esa negociación. Si yo escucho y sé efectivamente en una conversación amena, llana, sin que sea un interrogatorio donde le digan, ¿por qué usted quiere vender? ¿Qué presupuestos tiene? ¿Dónde quiere comprar? No, es una conversación amena, donde yo, después que rompí el hielo, generé empatía y conecté, voy a escuchar, voy a hacer todo oídos. Y el cliente me va a decir, no sus puntos de dolor, porque a mí no me gusta llamarlos puntos de dolor, su necesidad. ¿A dónde quiere vivir? ¿Con qué presupuesto cuenta o su rango de inversión para ubicar esa propiedad? Porque mi rol como profesional inmobiliario, que conozco el mercado, que conozco la parte legal, que sé qué es lo que está pasando, lo voy a orientar, lo voy a guiar para que hagamos una negociación win to win, donde él me diga, Saúl, yo tengo $50,000, como me dijo un cliente ayer. No vive en Venezuela, el cliente vive en Alemania y quiere comprar en este momento, que sabe que hay una sobreoferta muy vasta de inmuebles en oferta pública, ojo, y que quiere comprar. Entonces yo le hice una cantidad de preguntas previas para determinar si efectivamente es un comprador. Porque hay gente que no sabe para dónde va, y si no sabe para dónde va, ya llegó. Usted lo tiene que ayudar, usted lo tiene que conducir. Muchas veces aterrizamos a los clientes porque dicen, yo tengo $25,000 y quiero comprar en Campo Alegre. A veces nos parece chistoso, nos está mamando gallo, es verdad, no. Sí. Hay gente desfasada, gente que no tiene idea, y tú, profesional inmobiliario, lo vas a conducir en esa comunicación, escuchando a dónde lo vamos a llevar. Y efectivamente vamos a saber si es un comprador, si tiene el deseo, si tiene el dinero, la decisión, tiene las ganas, en fin. Tenemos como un checklist, pero no es que lo vamos a hacer así, sino sencillamente ya los años que tenemos en esto nos dan esa facilidad, tenemos la intuición mucho más aguda para determinar si es un comprador o no, o es una persona que es turista inmobiliario, que sencillamente quiere ver propiedades y que te está haciendo perder lo más valioso que tú tienes y que no se recupera, que es el tiempo. Pero sabes que esa escucha que tú mencionas, Wanda, cuando la agudizas con la experiencia, basta una conversación. Total. Y para esa, que yo llamo primera entrevista, esa conversación, esa escucha activa, para que tú la... Ujú, ujú. tenemos que estar anímicamente preparadas. Si sabemos que no vamos a tener los 5 sentidos puestos sobre Saúl, yo prefiero no dar la cita. Hay días que uno no se siente al 100%. Y a mí me ha pasado que yo he pospuesto mi agenda porque no estoy en condiciones anímicas
para poder dedicarte un tiempo de calidad absoluto. Y mi esposo me dice, "¿Y por qué cancelaste a Saúl?" No, es que yo hoy no estoy para entrevistarme con... Vas y te traes. No, yo hoy no estoy, porque yo sé que no voy a dedicarme a ti en cuerpo y alma y escucharte. Me basta una conversación, nos basta una conversación para saber lo que quieres y para saber si en verdad vas a comprar, vas a vender o no. Pero increíble, hay que estar anímicamente preparado y dispuesto a eso. Y eso es una cosa que solamente con el tiempo se... Eso se desarrolla con la experiencia. Ujú. A nosotros nos pasa en la oficina que los muchachos llegan con nuevas captaciones y están como en sus primeros pasos y nos echan el cuento de qué le dijo el cliente, qué les comentó, qué le dijo, qué tiene, qué no quiere, qué tal. Y uno enseguida se da cuenta. Puede ser que tenga para invertir, puede ser que no. Te dijo esto, te dijo que... O sea, ya uno sabe simplemente con las palabras, está esto basado en la experiencia, ¿no? Obvio. Ya uno como que intuye, ¿no? O sea, dice, mira, nosotros pasa, mira, mi señora me dijeron esto y esto y esto, y yo, mira, o no está decidido o no tiene el dinero completo. O sea, ya, por dar un ejemplo, o mire que esto y esto, aquello, y bueno, a lo mejor, como que la decisión no lo toma él. O sea, uno ya sabe, basado en tantas conversaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra En carrera nuestra corta vida. Combinando un poco todas las ideas que hemos hablado, de escuchar, la empatía, se me nace una pregunta bastante interesante, que es que nosotros podemos saber escuchar y tener una escucha perfecta, una escucha activa, pero ¿qué pasa cuando el cliente no quiere que le escuche? Cuando hacen ese típico comentario que a todos nos pasa seguramente, que es precio. Y no le interesa nada más que el precio y no hay forma de tú buscar la manera de sacar la información, realmente conocer la necesidad para poder abordarlo de una forma correcta, como lo hemos dicho en todo el programa, las buenas prácticas, ¿no? De un buen vendedor. Pero, ¿qué estrategias hacen ustedes específicamente, por lo menos en el caso tuyo, Wanda, con el neuromarketing? ¿Qué podemos hacer en ese caso, esa situación donde nos llega ese mensajito precio? Que ni buenos días, buenas tardes, buenas noches te dicen, sino precio. ¿Qué hacemos ahí? Claro. Pero cuando tú mencionas eso, ¿te refieres a que te lo dice el cliente personalmente? No, ¿O a ya través de al las redes? momento de digital, mensajería, el comentario, que te llega siempre precio, 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 y no te da realmente, por lo menos en este caso de la propiedad, o sea, qué estás buscando, Claro. funciona esta casa, o sea, dónde está ubicada. No, sino que te dicen solamente precio. ¿Qué hacemos allí? Sí. ¿Cómo llegamos a esa conversación a algo más allá de solamente responderle la cantidad exacta? A mí me ha funcionado ser amable y la amabilidad conecta. Tú le tienes que decir al cliente con muchísimo gusto el precio de esta propiedad. Yo no mencionaría la palabra precio, la inversión que usted haría en este inmueble es de tanto. Le hablo de las bondades del inmueble y le digo, este inmueble se ajusta a lo que usted quiere comprar, a su rango de inversión. Te dicen sí o no. Si te dicen que sí, maravilloso, continúa. Si te dicen que no, ¿qué está buscando para yo entonces abocarme a conseguir lo que usted necesita? Tienes que buscar una pregunta que te genere una respuesta, no ni un sí ni un no, sino una respuesta más abierta para que tú puedas entonces volver a conectar con el cliente porque todos queremos el precio. Nosotros nos paseamos como clientes también por esa situación que vemos algo en Instagram y no está el precio y tú dices, pero Dios mío, ¿por qué no está el precio? Entonces tú lo preguntas, no te responden el mismo día, te responden al día siguiente y yo he dejado de comprar algo porque no me han dado la respuesta rápida. Y eso es fundamental, que a ti te den la respuesta rápida porque utilizar estas herramientas es justamente eso, la conectividad que tenemos todos los seres humanos y la inmediatez en la respuesta. Y cuando no la tengo, next, me voy al otro. O sea, sí recomienda entonces responder de forma inmediata el precio, Sí, pero con argumentos. con argumento y una pregunta. Una pregunta abierta, dejar una pregunta abierta. O sea, por ejemplo, se ajusta a lo que está buscando. Entonces, bueno, allí él se ajusta a lo que está buscando, abre una brechita de conversación. En mi caso, a pesar de que si es un producto, aunque es un producto digital, yo lo llevo más por el lado de servicio. Yo normalmente no suelo dar el precio
primero le explico al cliente que más que un precio tenemos un valor, ¿no? Porque hay algo detrás. Entonces, para que él pueda entender la cifra que le muestro, tiene que entender el contexto, porque si no va a haber número. Porque dentro de mi nicho hay muchas comparaciones, porque Sí. tú vas a encontrar un logo desde $20 hasta $1000, incluso mucho más. Entonces, enseñarle al cliente esa diferencia es para mí importante. Si yo le arrojo el número, la cifra, y va a ver cuántos ceros, va a decir no. Y ya todo lo que yo le pueda llegar a comentar no le va a interesar porque ya se dejó contaminar con la cifra, porque no está viendo la inversión, no está viendo como la iniciación para la estructura completa de su marca y para de contar. Entonces, para mí me ha funcionado o practico es eso, o sea, buscar la manera de que escuche y entienda el por qué antes del qué. Entonces siento que en mi caso, no sé si estoy haciendo una buena estrategia, pero es la que he explicado. Eso me parece bastante interesante que de este tipo de concepto y nicho, ustedes sí responden, sí, de una el precio, pero tanteando obviamente, generando todo lo que yo hago antes, ustedes lo hacen después. Claro. Lo que pasa es que yo Darle creo que la vuelta. yo lo que recalco tal vez acá es que tal vez tu producto es para todo, pero no todos son para tus productos. Es así. Entonces, la idea de dar el precio ya es un primer filtro. Sí, sí. Y la pregunta te permite a ti identificar, hacer que ese cliente pase por tu nuevo embudo para ver si entra o califica a otro producto. Para recalcar o para atajar aquí lo que tú estás diciendo, no, tu servicio no todos va a aplicar el de 500, el de 1000, tú tienes, para tú poder abrir esa brecha, o sea, es bueno que tú des el precio de tu producto estrella, si en este caso es el logo, el manual de la marca que tú vas a dar, pero abrir con esa pregunta te permite a ti saber si ese cliente está buscando marca o está buscando negocio, porque el logo es para crear una marca. Cuando tú tienes un manual es precisamente para entender eso, que es lo que venimos hablando en episodios pasados, ¿no? Pero si tienes un negocio, tú puedes adaptar tranquilamente con tu servicio. Entonces, digamos que apalancándonos de todo lo que nos están compartiendo aquí, me gusta mucho lo de la idea de respuesta rápida. Yo me apalanco mucho de automatizaciones precisamente para eso, para respuestas frecuentes, porque yo siento que el negocio tiene que trabajar, por lo menos ahorita con las redes sociales, han hablado de estos aparatos que tenemos actualmente, pero también tenemos que aprovechar todas las herramientas que tenemos ahorita, ¿no? Y siento que un negocio puede trabajar tranquilamente 24/7 los 365 días del año. Obviamente va a haber una atención personalizada, pero con automatizaciones nosotros podemos hacer filtros y podemos dar una respuesta inmediata, que es lo que busca un cliente. Si una persona cotiza, evidentemente le tiene que llegar un correo electrónico diciéndole, mira, esto es tanto, Claro. y bueno, y las preguntas me encantan porque yo siento que las preguntas hacen que tú lleves al cliente donde tú lo necesitas. La conversación la tienes que llevar tú, porque si es el cliente quien maneja la conversación, olvídalo, o sea, va a llegar un punto donde, entonces tú lo vas a manejar dependiendo de las preguntas que haga. Entonces creo que eso es lo que hay que estudiar, saber cuáles son esas preguntas que te van a permitir a ti ir llevando a tu cliente. Es así, es así. Preguntas poderosas. Yo, Yo me sentí regañado, pero No, sigo adelante. No. Para cerrar, muchachas, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ha sido un programa bastante exitoso. Siento que es uno de los más largos que vamos a tener en nuestro canal y me parece eso fantástico. Nos gustaría que para cerrar pudiésemos despedirnos, para la redundancia, con un mensaje o de pronto qué aportes ustedes como mujeres emprendedoras que han tenido que pasar por diferentes etapas en su vida, tanto personal como profesional o de la persona a la profesional, ¿qué recomiendan? ¿Qué le pueden decir a esas mujeres que de pronto tienen miedo o tienen ese miedo a la incertidumbre o sentimiento de apego o el síndrome del impostor? ¿Qué podemos nosotros o ustedes como mujeres empoderadas, empresarias, recomendarles o decirles que es el momento para que ellas también se paren de la silla y puedan seguir su camino? Bueno, yo lo primero que tenemos que decir es que no estamos solas. No estamos solas y en 15 segundos te lo vamos a decir. No estamos solas porque las mujeres tenemos que tener compañía, tenemos que hablar el mismo idioma y nos vamos a comprometer a seguir siendo parte del cambio de la sociedad. Tenemos un proyecto maravilloso, ¿verdad, Claudia? Pero lo que más me gusta de ese proyecto es que nos divertimos, pero al extremo. Yo recomiendo siempre buscar un espaciocito donde podemos desarrollar muchas cosas
desde la diversión, desde lo sabroso, desde, ¿sabes? Hacerlo con ganas, de esperar ese momentico para reírnos y para disfrutarlo. Desde el talento que tiene cada una, disculpa Claudia, y desde las habilidades y las diferencias que tenemos las mujeres, que tenemos una mala fama de que nos pisamos la manguera, dicho coloquialmente, pero cuando estamos juntas somos más poderosas. Es decir, Qué bueno, qué bueno. Así que nada, con este súper especial despedimos el episodio el episodio de hoy. Así que recuerda que si apoyas a un emprendedor, Te apoyas a ti mismo. chao. Adiós.